Dios les bendiga, hermanos, amigos, amigas. Gracias al Señor por esta mañana. Vamos a abrir esta mañana nuestras Biblias en 1 Corintios capítulo 3. Venimos cantando acerca de cómo el Señor es todo, Señor de la creación, Señor de nuestras vidas. Lo venimos anunciando con nuestras palabras, nuestra boca. Esta mañana en 1 Corintios capítulo 3 vamos a leer los versículos 1 al 4, un pasaje que presenta detalles de mucha importancia sobre lo que es la madurez espiritual. 1 Corintios capítulo 3. Vamos a leer los versículos del 1 al 4. Para su estudio personal siempre es bueno tener notas, alguna que otra versión diferente de Biblia. Por eso los hermanos Fabián y Fede me ayudaron a repartir una hojita para que podamos tomar nota ahí. Es una buena práctica. Uno va sacando un esquema de lo que la persona va predicando para repasar, para verificar si está todo bien, si hay algo raro. Por supuesto que también queda guardada la grabación, pero aún así es bueno tomar nota de estas cosas. ¿Está? 1 Corintios 3, entonces, 1 al 4. ¿Estamos ahí? Levanta la mano, hace así a la cámara. Ah, no, ya no estamos en cámara. Bueno. Muy bien, estamos ahí. Ok. 1 Corintios 3. Leemos del 1 al 4. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. ¿Me acompañan todos con la lectura? Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Este pasaje es un pasaje fuerte, un pasaje en el cual Pablo mete, como decimos, al menos en ámbito futbolístico, mete la plancha, ¿no? Le pone un ataje, o sea, detiene lo que está pasando acá en el argumento de Pablo para decir algo muy fuerte. Miren cómo empieza. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales. Tenemos un insulto cuando éramos adolescentes con unos amigos, un insulto cristiano de esos de iglesia que decía, sos un carnacha, decíamos. Más que un insulto era una tomada de pedo, una provocación. ¿Sí? Y alguno que otro quizás lo toma para la pavada, como uno cuando era niño y no sabía lo que decía. Pero realmente es algo muy fuerte lo que dice acá, no da para jugar con esto. Lo que dice Pablo acá es algo que se opone a lo que es ser espiritual. Entonces en esta mañana, brevemente, Dios mediante, vamos a poder ver de qué manera nuestra conducta y pensamientos deben reflejar nuestra vida o nuestra nueva vida en Cristo. ¿De qué manera tiene que ser o tiene que suceder esto? Porque muchas veces vemos el cristianismo como una serie de normas para seguir, ¿no? Lamentablemente muchas religiones lo hacen a esto, ¿no? Tienen su lista interminable de cosas para cumplir. Bueno, tal cosa, no puedes regalar regalos, dar regalos, no podés hacer esto o aquello, mi religión no me lo permite. Es como si la consecuencia de pertenecer de seguir una serie de normas es que te puedes considerar parte de un grupo de personas que se llaman de una religión X. El cristianismo no funciona de esa manera. El seguir a Cristo, primero, hace que nosotros en nuestra condición que estemos, le busquemos, le conozcamos y finalmente decidamos seguirle porque Él nos eligió primero. ¿Sí? Y entonces, siguiéndole a Cristo, con la bolsa que sea que tengamos de nuestra vida anterior a conocerle a Él, a medida que pasa el tiempo y le conocemos más, nuestra bolsa empieza a perder peso y vamos dejando todo por seguir a Cristo a tal punto que un día, quizás algún día, podemos decirnos a nosotros mismos, mirando hacia nuestro pasado, cómo Dios me ha cambiado. Pero no es que yo me cambio para pertenecer a Dios, sino que por ser hijo de Dios, entonces es que Dios cambia mi vida. Por eso es importante tener un concepto bíblico y claro de lo que significa ser maduro espiritualmente. Es muy diferente al ser maduro físicamente.
creo que en este momento todos podemos ser considerados maduros físicamente, capaz que no todos mentalmente. Algunos todavía tenemos alguna cosita que nos hace mostrarle el hacha, ¿no? A veces, por ejemplo, algún momento crítico en la vida, como jugar a fútbol, saca lo peor de nosotros. O capaz que, ayer perdió Uruguay, lamentablemente muchos quizás reaccionaron mal. Bueno, ese tipo de cosas muestra cuán indomable es nuestra vida a veces, ¿sí? Cosas que son bobas del día a día a veces sacan lo peor de nosotros y nos muestran que en realidad no somos tan maduros como creemos. Lo mismo pasa a nivel espiritual. Hay cosas que en el día a día revelan qué es lo que hay en nuestra forma de pensar y nuestra forma de vivir. Entonces, como les decía esta mañana, la propuesta es pensar juntos cómo nuestra conducta y pensamientos deben reflejar el tener una nueva vida en Cristo. Padre, gracias por esta mañana. Gracias por tu palabra, gracias porque ella sola es viva y eficaz, Señor. Ella sola es más cortante que toda espada, Señor, que 2 filos, y, Señor, que penetra nuestra vida, nuestra mente, Señor, y saca las cosas que aún ni siquiera nosotros conocemos de nosotros mismos, la revela, la pone delante de ti, Señor, y la desarma para que tú la transformes, Padre. Te ruego, Señor, que hagas esto en esta mañana, en cada momento que abramos tu palabra, Señor, en nuestra vida, en nuestro diario andar. Y te rogamos, Señor, que tú estés edificando tu iglesia conforme a tus escrituras, Señor, solamente conforme a eso, no conforme a costumbres, no conforme a tratos de agradar a otros, Señor. Tú sabes, Señor, todas las cosas que hay en nosotros. Te rogamos, Señor, que saques lo que no te agrada, Padre, que sigas limpiando, que sigas transformando nuestras vidas. Y te lo pedimos en particular, Señor, por cada uno de nosotros que somos responsables, Señor, de alguna forma, delante de tu iglesia, Padre. Señor, no queremos anunciar y pedir a otros, Señor, lo que nosotros mismos no vivimos, Padre. Ayúdanos a poder transformar primero nuestra vida, Señor, para poder enseñar con transparencia, con rectitud, delante de ti, Señor. Gracias por tu amor. En el nombre de tu Hijo Jesús, oramos. Amén. Saben que este versículo 1, como decíamos del capítulo 3, cuando comienza a decir de manera, nos tiene que inmediatamente sonar a que algo nos estamos perdiendo. Porque ese de manera anuncia algo que se dijo, y ahora una idea que se va a continuar. Es necesario entonces revisar a qué se refiere Pablo cuando hace esa frase que va a concluir algo. De manera que, y ahí va a continuar, ¿no? Pero viene diciendo algo. Entonces miremos rápidamente y a vuelo de pájaro lo que sucedía en el capítulo 2. Quizás podríamos irnos hasta el capítulo 1, pero no lo vamos a hacer. En el capítulo 1 habló antes de algunos problemas que sucedían, de cómo mucha gente decía, yo pertenezco a Pablo, yo soy seguidor de Pedro, yo soy, incluso decía algunos de Apolos fue otro gran predicador, y otros hasta quizás, esto es algunos argumentan así, que se creían tan espirituales que decían, no, yo no soy de ningún hombre, yo solamente de Cristo. Y por eso también había orgullo de fondo, ¿sí? Y entonces Pablo toma ese error de que algunos se agrupaban detrás de las personas y aún así se creían súper espirituales, para mostrarles cómo el cristiano no puede pensar de esa manera. En el capítulo 2 va a tomar el centro del evangelio o lo que él les anunció y dice, yo a ustedes no fui con sabiduría como si yo fuese algo. Yo a ustedes les fui a anunciar el evangelio de Cristo porque era solamente el poder de Dios lo que transforma, no mi capacidad como Pablo. Y por lo tanto lo mismo lo dice para Pedro, para Apolos y demás, ¿no? Entonces Pablo toma ese evangelio, lo central del evangelio, y dice, no sean así como la gente del mundo que no conoce a Dios, que si lo hubiese conocido, no lo hubiese crucificado como le crucificó. Pero el hecho de que le hayan dado muerte, significa que no le conocían en realidad, y por lo tanto ellos no eran espirituales. El hombre espiritual es diferente, les dice, al hombre que no tiene a Dios. Tiene una mente distinta. El hombre espiritual juzga las cosas y nadie puede juzgar porque solamente él conoce la mente de Dios. En cambio, el hombre natural, o el hombre que no tiene a Dios, en realidad es un pobre indefenso ante la vida. Finalmente, el versículo 16 del capítulo 2 termina la idea de este hecho de poder conocer o vivir conforme a la mente de Dios. Y les dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le va a instruir? Y dice, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Es una frase que a cualquiera de la iglesia de Corinto, en ese ambiente aún hostil, le hubiese caído muy bien. Que te digan que tenés la mente de Cristo, ¡pah! ¡Qué halago, qué precioso!
Es como que te digan, qué gordito que estás, has comido muy bien. Bueno, no sé si es así, pero la idea básicamente es, qué bueno, qué bien que te ha ido. ¿Sí? O, en otras palabras, tenemos la mente de Cristo significa, nosotros pensamos como piensa Dios. Y para gente que estaba creída que era espiritual, que le digan algo así, es levantarlos arriba del todo. Imagínense, es como inflar un poco más el orgullo. Por eso Pablo les decía que él va a meter una plancha acá, hace un alto, y los va a hundir. Los va a hundir, pero con el propósito de que el único que sea exaltado sea Cristo. Esto es lo que busca Pablo. Habiendo visto, abuelo de pájaro, entonces lo que pasaba antes, déjeme decir la primera idea esta mañana. Dentro de la estructura allí que usted tiene, creo que en la hojita, en la parte, creo que es la parte de izquierda, ¿sí? ¿Qué dice allí? Ahí está. Usted ahí, por ejemplo, podría poner algo así. Una vida madura en Cristo es ante todo una vida guiada por el Espíritu de Dios. ¿Sí? Esa sería como la idea primera que vamos a ver en esta mañana. ¿Cómo es que una vida madura en Cristo, una vida madura bíblicamente, es primero que nada una vida que está guiada por el Espíritu de Dios? Nosotros ya veíamos lo que pasaba en los versículos anteriores, de cómo Pablo señala que hay diferentes, quizás personas, o al menos dos señala acá, ¿no? Y vamos a leer en particular capítulo 2, versículos 12 al 15. Capítulo 2, un poquito antes, versículos 12 al 15. Cualquiera de ustedes, por favor, me gustaría que lean en voz alta. Amén. Gracias, hermano. Gracias a los dos hermanos. Saben que el énfasis de este pequeño pasaje del 12 al 15 es la separación que Pablo hace entre dos tipos de hombres o dos tipos de personas. ¿El hombre qué dice, por ejemplo? Está bien, el hombre carnal, pero ahí le dice el hombre natural, le dice, natural, y el hombre espiritual. ¿Está? Tengan en cuenta eso, hermanos, porque lo que va a suceder en los versículos 1 al 4 del capítulo 3 tiene que ver con esta separación de que el hombre natural no es guiado por Dios. El hombre que no es espiritual no es guiado por Dios. Entonces Pablo va a introducir una palabrita que aparece unas 4 veces en toda la Biblia, que es la palabra carnal. ¿Está? La palabra carnal aparece en el versículo 1 que leíamos recién. La palabra carnal se utiliza cuando dice, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Es muy importante que usted preste atención a un símil. Un símil o una comparación es una figura que nos ayuda a entender cuando hay dos cosas comparadas. Por ejemplo, cuando yo digo, Johnny trabaja como un león, lo que estoy diciendo es que Johnny es un león. No, por supuesto que no. A ver, así, no. Ok, Johnny no es un león definitivamente. Johnny trabaja muy fuerte. O lo mismo podría haber dicho de cualquiera de ustedes, hermanos, no se preocupe. ¿Sí? ¿Cuál es la intención de esta frase, Johnny trabaja como un león? Bueno, sí, es que es muy... mi intención, por lo menos, al decir la frase, es que quiero comunicar que Johnny trabaja mucho, es fiero trabajando, es fuerte, va para adelante, etcétera, etcétera. ¿No? Eso, esa es la idea. La palabra cómo es la clave. Porque yo no estoy diciendo que Johnny se transformó en un león, que él fue un león o que él va a ser un león. Estoy comparando de alguna manera lo que sucede con Johnny con la palabra león. Hay una similitud. Lo mismo pasa acá. Pablo no está diciendo que la gente sean carnales. ¿Cómo puede ser que un espiritual se transforme en carnal de otra manera? No. Un espiritual o una persona que ya ha conocido a Cristo no puede volver a ser un carnal. No. Pero Pablo utiliza el cómo para mostrar cómo justamente lo que estaba pasando en la vida de estas personas de Corinto, era algo grave, porque estaban actuando a tal punto que se podían parecer a cualquier persona sin Cristo. Pero lo que más me llama la atención, hermanos queridos, es esa relación que hay en el ser un cristiano que parece no ser cristiano y ser un cristiano que parece un cristiano recién nacido. Póngase a pensar, hermanos, cuando usted conoce a Cristo o cuando usted llegó a Cristo, entendió que usted necesitaba un Salvador, sabía que su destino era el infierno si no conocía y no aceptaba a Dios. Cuando usted abraza el Evangelio, ese día que pasó, ¿inmediatamente cambió? ¿Cambió de la noche a la mañana? Quizás en algunos casos sí, hubo algo en usted que cambió.
Pero aún así hubo muchas cosas que no cambiaron. Una cantidad de cosas. ¿Sí? Por ejemplo, mi padre que conoció a Cristo, pero él seguía luchando con el deseo de fumar. Él no quería fumar. Sabía que le hacía mal. Y entonces durante mucho tiempo, después de conocer al Señor, él estuvo luchando contra esto. Ahora, ¿qué pasaría si mi padre, después de muchos años de conocer al Señor, un día decide volver a fumar? Bueno, se podría decir, ¿qué le pasó? ¿Podría decir ciertamente mi padre nunca fue cristiano? No lo creo, no lo sé. No sé, tendría que ver más evidencia. Pero ciertamente estaría viendo algo viejo que está volviendo en él. Lo peor de todo sería que mi padre siga fumando y nadie sepa. O al menos crea él que nadie sepa, ¿no? Porque ahí él se estaría engañando a sí mismo, tratando de engañar a los demás. Porque el único que no puede ser engañado, el Señor, no estaría siendo engañado definitivamente. Entonces la comparación de Pablo es muy importante porque primero que nada nos tiene que traer a la mente que cuando uno conoce al Señor, podría utilizar uno la ilustración de ser un niño en su vida. Cuando usted era niño dependía de sus padres o bueno, con la persona que vivió, ¿sí? Quien le crió. Hasta que llegó un momento donde bueno, se empezó a desenvolver en la adolescencia solo, un día salió a trabajar y un día ya no volvió más. ¿Sí? Se independizó. Bueno, exactamente esa es la ilustración de un niño que todavía es recién nacido o está creciendo, comparado a una persona que acaba de llegar a Cristo. Es una persona nueva en el Señor. Nuevamente resalto, esta similitud o esta comparación, este símil, al usar la palabra como, tiene que traer a nuestra mente la idea de que no existe el cristiano carnal, sino que es un cristiano que, debiendo haber dejado atrás ciertas actitudes y conductas, continúa luchando con lo mismo y no sale de eso. Y en definitiva esto, mis hermanos, es la moneda corriente de muchos de nosotros. Porque cada uno de nosotros tenemos luchas en algunas áreas de nuestras vidas. Quizás para mí no me preocupa tanto una situación que para otro hermano sí le preocupa. Pongamos un caso práctico. Por ejemplo, si yo pienso en que a mí me gustaría, no sé, ser reconocido. Personalmente yo entiendo que no tengo tanto problema en no ser reconocido, no me importa mucho eso. Pero sí conozco algunos hermanos que luchan con el ser reconocidos y quieren ser reconocidos. ¿Estoy mal yo o estoy bien yo por no luchar con eso? No, porque yo tengo otros problemas en mis hermanos queridos. Yo también lucho con otras cosas. Y solamente el Señor, quizás mi esposa y alguien más, puede saber cuáles son mis luchas. El problema no es que uno quiera aparentar o diga que no tiene luchas, sino el problema es creer que no las tiene y hacer caso omiso de lo que está pasando en tu vida, en mi vida. En primer lugar, entonces, la diferencia que hace Pablo permite establecer quién guía a quién. ¿Te guían tus amistades? ¿Te guían las cosas que suceden en el mundo? ¿Las modas? ¿Las tendencias? ¿O te guía el Espíritu de Dios? Es en definitiva quién guía a la persona el que determina en qué momento, en qué etapa de tu vida espiritual estás. ¿Cómo tomas las decisiones? ¿Basadas en qué? ¿En la mejor publicidad que apareció en la tele? ¿Basadas en el consejo de alguien de tu familia que no es cristiano o que sí es cristiano? No digo que esto sea malo o bueno, lo que estoy diciendo es qué elegimos como forma de vida en cuanto a la toma de decisiones, en cuanto a quién nos guía para cada cosa. Muchas veces me ha pasado de hacer las cosas porque yo estoy convencido que son así, ¿no? Y ni siquiera Katia me puede desconvencer de algo, me puede quitar esa convicción. A la larga, muchas veces de estas, me termino dando cuenta que mi decisión de haber querido ir por esta dirección fue equivocada. Y no acepté algo que estaba en la tapa de la Biblia. Eso de que en el consejo de muchos está la sabiduría. En lugar de escuchar lo que me decían otros, me quedé con lo que yo estoy diciendo. Ya por definición estoy mal. Pero aún así es como querer taparme los oídos y avanzar por mis propias fuerzas. Entonces, hermanos, una vida madura en Cristo es ante todo una vida guiada por el Espíritu de Dios y no por otras cosas. Nos debemos sacar esa idea de que hay un cristiano que todavía puede juguetear con el pecado. No, está mal. Eso es pecado justamente en nuestra vida y debemos luchar y vivir de tal forma que cada día mortifiquemos, demos muerte al pecado que hay en nuestra vida. Sabemos que nos agrada tal cosa y que potencialmente es malo, tratemos de evitar eso. Busquemos la forma de sacarlo de nuestra vida.
Sabemos que a tal horario hay tal programa que nos gusta, pero sabemos que tiene algo que no es bueno, saquémoslo. Movamos eso en nuestra vida. Sabemos que hay ciertas amistades que nos afectan, ciertas comidas, ciertos momentos del día. Saquemos de nuestra vida eso. Reconozcamos al pecado como lo que es. Pidamos al Señor que nos permita odiar ese pecado, que podamos rechazarlo por completo, hasta el punto de que algún día estemos inconformes cuando aún otros lo estén haciendo, pero no le estemos dispuestos a criticar, sino a amar tal como el Señor nos ama aún en este momento difícil. El segundo punto en la mañana es que nuestra vida o una vida madura en Cristo es una vida que ha corregido y continúa recibiendo corrección de parte de Dios. Una vida madura en Cristo es una vida que ha corregido cosas y continúa recibiendo corrección de Dios. Hay algo clave que pasa en mi mente cuando pienso en la palabra madurez, o en la idea o el concepto madurez espiritual. Es que la madurez espiritual, a diferencia de la madurez física, no se da con el tiempo. No se da con el tiempo necesariamente. No hay una relación, cuanto más tiempo cristiano soy, más maduro espiritual soy. Creo que muchos de estos estamos familiarizados, ¿no? Sabemos muy bien que el hecho de venir a una iglesia no te hace ser cristiano, al igual que estar en un aeropuerto no te hace ser avión. Bueno, una ilustración que a los niños les hace reír. Nuestra idea acá es, cuanto más tiempo pase delante del Señor, leyendo su palabra, aprendiendo con otros, buscando cosas de Él, no me asegura, atención, que yo algún día sea un cristiano maduro. Porque si sigo luchando con eso que decía el versículo 1, con los pecados de siempre, me sigo pareciendo en realidad, y nadie quizás sepa, pero yo lo sé en mi interior, me sigo pareciendo a aquel cristiano que un día conoció a Cristo y venía recién del mundo, no voy a cambiar o no voy a ser maduro nunca si sigo con lo mismo. Hace unos días, semanas, hablaba con un hermano que me decía que él era maduro espiritualmente y me daba sus razones. Saben que yo, ahí es un hermano de otra congregación. Ya cuando alguien me dice yo soy maduro espiritualmente, ahí ya me hace una alarmita, ¿no? Porque me costaría decir yo mismo soy maduro, o cualquiera de nosotros quizás, más allá que muchos me lo puedan decir o no, porque es como que ya ponerme en un lugar en el cual me estoy mostrando que soy superior en cierta medida a mis hermanos. Y es una lucha que yo tengo en ese sentido. Yo no podría decir eso. De hecho, en mi interior, y el Señor es testigo de esto, sabe que en muchas áreas de mi vida tengo muchas luchas. Por lo tanto, no soy maduro espiritualmente. Quizás como me gustaría hacerlo o como yo creo que lo soy. Por ahí, la madurez muchas veces la asociamos con cuánto de la Biblia conozco o cuánto de Dios conozco. Y esto tampoco es un síntoma de la madurez espiritual. Hermanos, hay académicos sin número en el mundo que conocen la Biblia, pero prácticamente de memoria, y no son convertidos. Que estudian la Biblia como una disciplina más, como cualquier libro de historia, y no son convertidos, no conocen a Dios. Y les puedo asegurar que algunos de ellos seguramente conozcan mucho más de la Biblia que muchos cristianos. Lo he visto, usted vaya por YouTube, busque, por ahí algunas disertaciones, tenga cuidado con lo que escucha simplemente, y vea cómo hablan de la Biblia como si la conocieran y la vivieran incluso. Pero en el día a día, lo que muestra si es que realmente soy cristiano, maduro o no, es probablemente lo que decíamos antes también en el versículo 1, que es qué tanto de mi vida está siendo guiado por el Señor. ¿Cuál es el fondo? ¿Cuál es el punto de este punto número 2? Es que cuando nosotros miramos este versículo y esta carta en particular de Corintios, yo les haría una pregunta a ustedes. ¿Qué les parece? ¿Es una carta que tiene una profundidad espiritual enorme? Les hago esta pregunta y quizás me gustaría escucharles en este sentido. ¿Les parece que Primera de Corintios es una carta que tiene mucha sabiduría, es profunda, es muy espiritual? ¿Es una carta como para alguien que haya pasado mucho tiempo conociendo a Dios? ¿Qué les parece? ¿O es una carta que cualquiera lo podría leer sin problema, que lo puede entender cualquiera? Bien, gracias Fabiana. ¿Alguien más se anima a decir qué le parece que es? Johnny, y después Fede. Entendible pero difícil de asimilar. Gracias Johnny. Fede, es una carta fuerte. ¿Ok, Fabián?
Claro. Ujú. Gracias, Fabián. Leo. Difícil de asimilar, digerir, muy profunda, dice Leo. Gracias. ¿Alguien más? ¿Marta? Muy bien. Bárbaro. Gracias. Claro, perfecto. La carta toda me refiero, no solamente este pasaje, ¿no? Gracias, Marta, perfecto. ¿Saben qué, hermanos? Contrario a lo que quizás podríamos pensar, toda la Biblia tiene una cualidad que se llama perspicuidad, que es que cualquiera puede entenderla, hasta un niño puede entenderla. Ahora, eso no significa que sea igualmente comprensible en todas partes. Hay partes que son re complicadas, hay partes que ni siquiera sabemos exactamente qué significan, y hay partes que son tan entendibles como, por ejemplo, Juan 3:16, en cierta medida. Que si usted empieza a cavar en Juan 3:16 se encuentra un universo de algo que no se sabe. ¿Sí? ¿Qué es el amor de Dios? ¿Realmente lo conocemos? ¿Al 100%? No. Perdónenme, pero el amor de Dios, si que fuera abarcable por el ser humano, no sería de Dios. Por definición, el amor de Dios es infinito. O sea, entender al 100% toda la palabra de Dios es difícil. A su vez, o imposible humanamente hablando, a su vez toda la palabra de Dios es comprensible en el nivel necesario de la salvación. ¿Sí? Cualquier persona que se acerca a la palabra de Dios por leerla, y si Dios está hablando, puede perfectamente llegar al conocimiento de la salvación. Eso es importante. Ahora, ¿saben lo que me llama la atención en este pasaje que hemos leído, en 1 Corintios 3, 1 al 4? Es algún detalle que aparece en el versículo 2. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. ¿Qué dice que les dio a comer? Leche y no. ¿Qué idea se les viene a la mente a usted cuando piensa en esta diferencia entre leche y vianda o alimento sólido? Lo básico, entre comillas, se podría decir. Uh-huh. Muy bien. Claro, gracias. Ahora, ¿saben qué? La parte que a mí me llama más la atención es cuando él dice, porque no eran capaces, ni son capaces, ¿qué? Todavía, le dice. Entonces, si es que le está diciendo, antes no eran capaces de recibir cosas sólidas, sino cosas que eran más blandas, quizás como para el paladar de un niño espiritualmente hablando, y ahora tampoco lo son, ¿de qué trata esta carta? ¿Se entiende? Porque si es que en este momento todavía no son capaces de recibir un alimento sólido, esta carta entonces no es un alimento sólido. Porque si no, no podría decir esto. ¿Se dan cuenta de la lógica ahí atrás? Lo que quiero apuntar es a esto, hermanos. Cuando un no convertido llega al Señor, además de abrazar el Evangelio, lo que tiene que empezar a hacer en su vida es corregir las cosas. Corregir día a día, corregir y cambiar, ajustar su vida a la palabra de Dios. Y si hay una de las cartas de Pablo que más apunta a la corrección, es 1 Corintios. Usted no sabe la cantidad de correcciones que Pablo encuentra necesario hacer en la vida de los corintios. Es necesario mirar un repaso rápidamente para ver qué problemas vivían los corintios y veamos de qué forma Pablo va y empieza a podar, a corregir, a hablar, darles este alimento que es básico, necesaria, la corrección. Uno tiende a pensar la madurez espiritual como algo profundo, algo sabiduría, pero es justamente contra lo que Pablo está luchando. Pablo le dice, no es sabiduría humana, hermanos, es sabiduría de Dios, es creer y vivir como Él pide. No creamos, hermanos, que lo más sabio, a veces nos llenamos la boca diciendo palabras extrañas y en realidad es mucho más básico el cristianismo. El cristianismo es tan básico que solamente nos llama a tomar nuestra cruz cada día y seguirle. Es tan sencillo como eso. Si alguno quiere venir en pos de mí, decía Cristo, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. No, lea muchos libros, no, tal. Bueno, por supuesto que uno por amar al Señor, tarde o temprano va a querer buscar más de Él y va a querer consumir más del Señor. Y vendrán los libros quizás, y no está nada mal que vengan, pero no cambiemos la sabiduría de Dios que comienza con el tomar su cruz, negarnos y seguirle, por un conocimiento que nos hace sentir que estamos realizados.
No es así. Mira algunas cosas que corrige Pablo en toda la carta de Corintios. Por ejemplo, ya de entrada estábamos hablando de que él quiere llamarlos a la corrección de los celos, de las peleas, de las divisiones que había en la iglesia. ¡Qué horrible! Imagínense que una persona entra a la iglesia acá a la costa y ve cómo no nos hablamos, no. Es como que estamos banditas por acá, por allá. ¿Qué tipo de comunidad cristiana sería esta? Pablo también en el capítulo 7, 6 en adelante, incluso el 5, habla de problemas serios a nivel matrimonial. Habían personas que estaban teniendo relaciones con la madrastra de uno, ¿sí? Imagínense qué fuerte que es esto y que la iglesia lo sabía, y no solo la iglesia, se comentaba en la vuelta, vamos a decir. ¡Qué horrible! Imagínense que los vecinos de alrededor hablen de cosas que estén pasando de acá a la iglesia. Sería atroz. ¿Qué clase de comunidad cristiana tenemos? No solamente esos problemas, también habían otros tipos de problemas matrimoniales que aparecen en el capítulo 7, y Pablo les da a Pablo ahí y los pone en su lugar. Todo un capítulo hermoso dedicado a los problemas matrimoniales. Capítulo 8, 9 y 10, Pablo empieza a corregir problemas con la enseñanza equivocada, con la falsa doctrina. Y él llama a tener una vida lejos de la idolatría. Y él corrige. Y en algunos casos pone nombre y apellido a las cosas. O sea, usted es tal cosa, usted es tal otra. Léanlo después. Capítulo 11, 12 y 13. Imagínense que entra acá alguien que no conoce la iglesia y ve que es un desorden, que cualquiera hace lo que quiere, que no hay cuidado ni control, que las cosas están rotas. ¡Qué horrible! ¿Qué clase de comunidad cristiana es esta? Es exactamente lo que Pablo corrige en esos capítulos 11, 12, 13 y 14. Lo llama a tener un vínculo basado en el amor. Capítulo 15, da fuerte Pablo, y este es para mí uno de los mejores capítulos, uno de los que más me gusta más de los escritos de Pablo, el capítulo 15 de 1 Corintios, cuando él exalta la resurrección de Cristo y cómo la resurrección de Cristo es la piedra angular del cristianismo. Sin resurrección no tenemos nada, hermanos. Y esto es lo que Pablo corrige, porque había gente que se decía, son tan sabios que sabemos más que Dios, y por lo tanto no creemos que haya una cosa tan rara como la resurrección. Y Pablo la corrige. Hermanos, créanme cuando digo que esta carta es una carta llena de corrección, que llama a una corrección primero de vida y que pone en juego cómo una persona nueva en Cristo tiene que corregir en su vida las cosas día a día. Por eso es que esta carta sí, sin duda, es una carta profunda. Es una carta que realmente nos llama a reflexionar. Pero ante todo es una carta muy práctica. Es una carta que nos ayuda a pensar que el punto de partida de todo cristiano, de todo hijo de Dios, es dejar de a poco esa forma similar que tenemos de ser carnales como los mundanos, los que no conocen al Señor. Y en este sentido, es que esta carta es un alimento blando, es un alimento parecido al de la leche para los niños, porque necesitan corregir ya mismo cosas los hermanos de Corintios. ¿Cómo le golpea a usted, mi hermano, hermana, amigo, amiga, esta carta cuando la lee? Quizás no la ha leído por completo todavía. Le llamo y le animo a hacerlo. Medite en ella. Lea un capítulo por día y trate de quedarse con una idea de ese capítulo. Como si fuera la idea más importante, la idea que a usted le llama la atención. Y vea qué tal, si es que este capítulo a usted le llama hoy en día a corregir cosas. Seguramente lo hace. A todos lo hace, si no, no sería palabra de Dios. Último punto en esta mañana tiene que ver con que una vida madura en Cristo busca separarse, ser diferente y distanciarse de la conducta del mundo. Esto es innegociable. Más que innegociable sería una consecuencia directa. Una vida madura en Cristo busca separarse, ser diferente, distanciarse de la conducta del mundo. No hay vuelta atrás. ¿Recuerdan cuando en Éxodo 16, o en Éxodo todo el Pentateuco, porque realmente el pueblo de Israel era de dura cerviz, como dice la propia Biblia? Ellos querían volver a Egipto porque estaban pasando mal en el desierto. Ellos querían volver a la esclavitud con tal de ¿qué?
de no tener que hacer algo que les costara. Incluso a veces, como el caso de Éxodo 16 justo, cuando no les gustaba el liderazgo, lo que hacían era, ojalá nos hubiésemos quedado en Egipto, decían, o anhelaban volver. Un tiempo cuando estaban recibiendo comida, maná, y después golondrinas y demás, ellos decían, estaban cansados de recibir la comida, que les caía del cielo. Y deseaban, si volviésemos a tal lugar, tuviésemos tal cosa. Nosotros muchas veces anhelamos o queremos volver a ciertas cosas que nos parecían que eran lindas de nuestra vida anterior. O a veces seguimos jugueteando, como les decía al principio, con cosas que nos sonaban que eran lindas. Pero la verdad es que lo que tiene el Señor para nosotros es mucho mejor, en todo. No puedo evitar de pensar siempre en cómo Romanos 12:2 me dice que la voluntad de Dios que tiene para mi vida es buena, agradable y perfecta, aun cuando para mí, cuando yo, en mi propio punto de vista, me parezca que no es así. Segunda de Pedro 1, 3 al 4, en la NTV dice lo siguiente. Mediante su divino poder, está hablando de lo que el Señor hizo, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida en rectitud. Todo esto lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. Y debido a su gloria y excelencia, nos ha dado grandes y preciosas promesas. Estas promesas hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina y escapen de la corrupción del mundo, causada por los deseos humanos. El Señor nos ha dado todas las herramientas necesarias para poder escapar de esa corrupción del mundo. ¿Cómo ponemos en marcha esto en nuestras vidas? ¿Cómo lo usamos? ¿Cómo vivimos esto? Se podría decir, o los de afuera podrían decir, los no cristianos podrían decir que en verdad Obed, en verdad fulano, fulana, es seguidor de Cristo. Necesitamos revisar nuestra vida delante de Dios cada día y corregirla. Realmente una vida madura en Cristo no solamente, como decíamos antes, va a ser guiada por el Espíritu de Dios, sino que además va a estar recibiendo continua corrección, pero por sobre todo va a estar queriendo dejar cuanto antes este mundo para ir a los brazos del Señor. Y un distintivo, una señal que nos marca como hijos de Dios es qué tanto amamos la venida del Señor, qué tanto queremos que el Señor venga, qué tanto queremos que esa oración de Cristo, venga a tu reino, sea cumplida en nuestra vida y en el mundo. Hermanos, que podamos realmente ser cristianos maduros, pero no en sabiduría o lo que nos parezca sabio a nosotros, sino en lo práctico, en la vida, en el día a día. Este desafío primeramente es para mi vida y también es compartida con ustedes y con cada uno de los que escuche esta predicación. Hermanos, solo así la iglesia de Cristo puede ser edificada. Para terminar, saben que este capítulo 3 de Corintios continúa hablando de cómo quien es el centro realmente es Cristo. Que no importa quién edifica, si Pablo, si Pedro, si Apolos, no importa. Lo importante es que es todo para la gloria de Dios. Vivamos de tal manera, que todo lo que hagamos sea hecho para la gloria de Dios. Padre, gracias en esta mañana por las cosas que hemos podido leer y recordar. Gracias, Señor, por ese desafío que tú en tu palabra nos dejas, Señor, en cuanto a tu palabra, Padre, en que podamos, Señor, vivir conforme a tu palabra, Padre. Te rogamos que tú estés, Señor, guiando nuestros pasos día a día. Señor, ayúdanos a poder concretar los cambios que tanto queremos, Señor. Ayúdanos a poder realizar los ajustes que debemos, Padre. Ayúdanos a poder amar a nuestros hermanos aún más, a poder vivir, Señor, cada día demostrando que somos seguidores tuyos, Señor. Gracias por todo lo que nos das, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén, Padre.